El legendario Rey Dragón, tal vez el más grande maestro de artes marciales de los últimos tiempos, el hombre convertido en leyenda, un hombre que jamás será olvidado. Maestro de artes marciales, actor, cineasta, filósofo y escritor, el mítico hombre que trascendió más allá de lo ordinario, dejó una profunda huella, llena de lecciones para el ser humano. Se entregó en cuerpo y mente a las disciplinas en artes marciales, llegando a un nivel extraordinario. Se podría decir que alcanzó la perfección y autenticidad, llegando incluso a crear su propio método de lucha. El hombre de ascendencia asiática que se convirtió en una superestrella en Hollywood, exponenció tanto las artes marciales como ningún otro personaje. Su nombre e imagen es reconocida en prácticamente todo el mundo. Ese hombre fue Bruce Lee. Y esta es su historia. El Rey Dragón nació en San Francisco, California, el 27 de noviembre de 1940, curiosamente para el calendario chino, el Año del Dragón, bajo el nombre de Lee Jong-feng. Una infancia llena de misticismo, fantasía. Desde su nacimiento, Bruce Lee estuvo envuelto en el misticismo de su familia. Curiosamente nació en una luna menguante, característica de personas que tienen una vida llena de misterio. Tal vez esto no estuvo tan lejos de la realidad. Su padre, Lee Hoi-chung, quien fue un famoso actor cómico de la época en Hong Kong, así como su esposa creían que Bruce Lee estaba destinado a ser encontrado por un espíritu maligno. Al momento del nacimiento de Bruce, sus padres se encontraban de gira por Estados Unidos con un grupo de ópera cantonesa. Al momento de su nacimiento, y su madre, Grace Ho, una mujer de descendencia chino-alemana, y quien curiosamente decidió darle al niño el apodo femenino de Sai Feng, que en chino significa pequeño fénix. Esto debido a la superstición de querer ocultar el sexo del infante, para que no fuese dañado por los espíritus malignos que rodeaban a los niños varones de su familia. Debemos mencionar que el matrimonio ya había perdido su primer hijo, por lo que comenzaron a llamarlo por este nombre para que este supuesto espíritu no pasara por él. El matrimonio decidió volver a Hong Kong en 1941, cuando Bruce tenía apenas 3 meses de vida, y mientras la China sufría aún las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y la invasión japonesa. A pesar de las dificultades que pudieron pasar, su padre logró conseguir papeles en su trabajo como actor, y con el tiempo fue acompañado frecuentemente por Bruce a los rodajes, quien ya contaba con 6 años para ese entonces. Fue en ese ambiente donde Bruce comenzó a desarrollar su pasión por la actuación, y a participar en algunos castings y rodajes cortos, hasta llegar a su participación en la película The Birth of Mankind en Hong Kong. Un joven bailarín. Debido a la actividad de sus padres, el pequeño Bruce amaba tanto el baile como la lucha. A su corta edad participó en varios concursos de baile, convirtiéndose en el campeón del cha-cha-cha. Pero Bruce tenía un defecto. Una de sus principales características desde niño era su actitud arrogante y mal temperamento. Sí, Bruce tuvo un mal comportamiento durante su etapa de colegio, llegando incluso a ser expulsado más de una vez por peleas y riñas frecuentes que le traían muchos problemas y disputas con su padre. Sus padres nuevamente creían que por haber nacido en luna menguante, esa era la personalidad que le caracterizaba. Para minimizar esto y que el joven Bruce Lee pudiese no tener tantos problemas a futuro, su padre decidió enseñarle las bases del arte marcial Tai Chi Chuan como defensa personal, pero no fue suficiente. Las disputas y enfrentamientos callejeros fueron aumentando, hasta que su padre tuvo que tomar la decisión de enviarlo de vuelta a los Estados Unidos, debido a las amenazas frecuentes que recibía y el peligro al que se enfrentaba. Así es como Bruce Lee se instaló esta vez en Seattle, Estados Unidos, a la edad de 18 años, donde tiempo después, en 1961, comenzaría a estudiar filosofía en la Universidad de Washington. Rápidamente, comenzó a trabajar como mesero en un restaurante de Chinatown, ayudándose así a financiar sus estudios. Pero esto no sería por mucho tiempo. Lee buscaba mejorarse siempre a nivel personal y comenzó a combinar sus estudios con el perfeccionamiento de las artes marciales. Lograron mimetizar y transmutar su personalidad arrogante en disciplina. Al tiempo, y por insistencia de algunos de sus compañeros, Bruce comenzó a impartir clases de Kung Fu en la universidad, llegando a crear en 1963 el Instituto Jong Feng Kung Fu, donde comenzaría a desarrollar su reconocido estilo Jeet Kune Do.
o el camino del puño interceptor. Debido a que Bruce adentró tanto en las artes marciales, donde la mente y el cuerpo se unen para alinear la energía del ser humano, Bruce descubrió que este estado de conciencia le permitía atraer grandes cantidades de energía para después soltarlas en un solo golpe. Así pudo desarrollar una técnica que después de unos segundos de concentración, dando un golpe, desplazando su puño apenas una pulgada, era capaz de lanzar a su contrincante 3 metros en un instante. Este golpe fue filmado, demostrando de su existencia y que Bruce Lee había llegado a un nivel extraordinario del dominio de su mente. Por medio de las artes marciales, conocido por la práctica del Kung Fu, pero en realidad Bruce dominaba diversas disciplinas. En palabras de Bruce Lee solo mencionaba, es una técnica simple, consiste en conectar el cuerpo y su mente, cerrar los ojos, respirar profundo y concentrar toda la fuerza en el puño. Claro, lo decía de forma fácil. Otros maestros muy experimentados intentaron recrear esa técnica, pero al momento de querer replicarla, no tuvieron éxito. Esa técnica demostró que Bruce no solo era bueno, sino el mejor. Ninguno de sus oponentes pudo contra él, pero algo que nunca imaginaría es que serían estas circunstancias donde se cruzaría su pasión por la lucha con el amor. Sí, es allí donde Bruce conoce a Linda Emery, quien para ese momento fuese su alumna y posteriormente se convertiría en su esposa y madre de sus hijos. Su relación no fue bien vista, pues para esa época era muy marcado el racismo en Estados Unidos y los padres de Linda, en especial su madre, no estaba de acuerdo en lo absoluto con que su hija tuviera una relación con un hombre de descendencia china. Además de despotricar de su apariencia y estatus económicos. Pero a pesar de los problemas y la desaprobación de su familia, Linda y Bruce decidieron casarse el 17 de agosto de 1964, trasladándose a la ciudad de Oakland, donde Bruce habría formado su segunda escuela de Kung Fu a sus 24 años. Para el 1 de febrero de 1965, la pareja se preparaba para recibir a su primer hijo, Brandon Lee. Una semana después, mientras se encontraban felices por la llegada de su hijo varón, Bruce recibe la noticia de que su padre había fallecido en la ciudad de Hong Kong, teniendo que regresar para despedirlo. Lee regresa a Oakland, donde se dedicó a enseñar el Kung Fu no solo a ciudadanos de cultura china, sino también a ciudadanos estadounidenses que se mostraban interesados por esta disciplina. Pero a pesar de las buenas intenciones de Lee en llevar las enseñanzas de las artes marciales más allá de su cultura, esto le llevó a tener muchos altercados, y bien fuertes, con la comunidad china local en Estados Unidos, quienes se oponían a que Lee enseñara esta disciplina china a estudiantes estadounidenses. Su ascenso a la fama. En 1964, Bruce asistió a una exhibición organizada por Ed Parker, el fundador de American Kenpo Karate, y sus actuaciones y habilidades asombraron a todos los presentes, incluido uno de los artistas y productor de televisión llamado William Dozier, quien le pidió que hiciera una audición para televisión. Su primer papel, medianamente importante, fue la serie televisiva The Green Hornet o El Avispón Verde, interpretando el papel de Kaito. Lamentablemente, y pese a todos los esfuerzos realizados por el productor, incluyendo apariciones en capítulos de Batman, la teleserie no logró conectar con el público estadounidense. Bruce, de físico atlético, delgado y con rasgos orientales, fue descartado para protagonizar papeles en la televisión norteamericana, retirando la serie de las pantallas apenas terminó la primera temporada. A pesar de la dura decepción de Bruce, esta participación le ayudó a encontrar pequeños papeles en una que otra teleserie. Aún así, esto no era suficiente para Lee, quien comenzó a desempeñar diversos oficios, llegando a servir como entrenador de artes marciales de famosos de la industria del cine, entre ellos su hijo Brandon. En un esfuerzo por volver a las pantallas, Bruce escribió un guión titulado La flauta silenciosa, trabajando en conjunto con el guionista Stirling Silliphant y el actor James Coburn, del cual, de acuerdo con lo explicado por su esposa años después en su libro, Warner Brothers se encontraba muy interesado. Bruce puso todas las esperanzas en esta película, ya que pensó que lo introduciría de una vez por todas en Hollywood, pero al final, la cinta ni siquiera llegó a rodarse, dejándolo aún más decepcionado. Frustrado por su fracaso en la industria audiovisual estadounidense y el trato que sentía como racista de parte de Hollywood, Bruce decidió regresar a Hong Kong, donde, aunque no lo creería, El Avispón Verde había sido todo
un éxito y Bruce se había convertido en todo un personaje del cine en su ciudad. Gracias a este reconocimiento, Bruce comenzó a recuperar la confianza en su faceta como actor, logrando protagonizar varias producciones de artes marciales que, a pesar de sus defectos técnicos, lograron el éxito de taquilla gracias al carisma y la capacidad de Lee para dar credibilidad a sus actuaciones. Fue así como poco a poco logró formar todo un imperio en el mundo del arte cinematográfico y grabó su primera película llamada El Gran Jefe, la cual fue un éxito total, incluso saliendo de las fronteras de China. Otra de sus películas fue El Furor del Dragón, en 1972, catalogada como una de las mejores películas de Lee. En esta película, Bruce también la dirigió, lo que le dio un aspecto totalmente extraordinario. Lee dejó plasmado su talento en este film. La historia relata a un forajido que viaja a un país extranjero para enfrentarse a un grupo de maleantes dominados por un jefe de la mafia y que a su vez Lee tiene que enfrentarse en una serie de los mejores peleadores de este jefe de la mafia. En este film, Bruce es recordado por su icónico traje de ninja, color amarillo, donde además de derrotar a todos sus contrincantes, su característico grito al atacar dejó fascinados a los espectadores. Toda la gente salía del cine y lo imitaba, sus delicados y rápidos movimientos y haciendo ese sonido al soltar un golpe. Además, Bruce demostró también su increíble manejo de los nunchaku, mejor conocidos en Occidente como chacos por su abreviatura. Su manejo era notable, muy rápido y con una técnica impecable. Simplemente Lee había fascinado al público en Hollywood. ¿Y cómo olvidar la mítica escena donde Lee se enfrenta al final de la película a Chuck Norris, peleando en el Coliseo Romano? Esta producción lo llevó a desarrollarse también detrás de las cámaras, y así es como Bruce Lee no solo protagonizó, sino que además dirigió y escribió el guión, dando así su primer paso como director y batiendo todos los récords de taquilla en su debut. A la semana de su estreno, los ejecutivos estadounidenses parecieron darse cuenta de su rentabilidad como estrella, y antes de dejarlo escapar, apostaron por volver a introducirlo en el mercado nacional con la costosa película de Robert Close, Operación Dragón, en 1973. Esta fue la película que lo lanzó al estrellato norteamericano y mundial a sus 33 años. En esta película, Bruce muestra sus cualidades de maestro de arte marcial, en donde sus rápidos movimientos de peleas dejan alucinados a los espectadores, además de mostrar sus técnicas más avanzadas, dando ese golpe increíble, de corto alcance, con una fuerza increíble, el conocido golpe de una pulgada. Para entonces, Bruce se encontraba trabajando en su próxima película, Juego con la Muerte. Esta sería la última película de Bruce Lee. Nadie imaginaría que este mítico personaje, que había comenzado a impactar al mundo, estaría a punto de vivir sus últimos días de vida, pues a las pocas semanas de estar filmando esta película, Lee moriría en misteriosas circunstancias. Incluso se dice que muchas de las escenas principales tuvieron que suplir al actor, pues tan solo unas semanas después, la muerte tocaría la puerta del legendario Bruce Lee. Justo cuando Bruce Lee se encontraba en la cúspide de su carrera, al lograr su primer protagónico en los Estados Unidos, su muerte, producida en extrañas circunstancias, le imposibilitaron afirmar hasta qué punto se había convertido en una leyenda. Tal vez la premonición augurada por sus propios padres era real, y finalmente se convirtió en realidad. Se especulan muchas teorías a partir de su misteriosa muerte. Historia que dejaremos para la segunda parte de este video llamado Los últimos días de Bruce Lee.